Invito a la doctora Marcela Rojas para que nos presente el tema del Ministerio de Salud, que estaba a cargo del doctor Ernesto Moreno y lo va a manejar la doctora Marcela, y se llama Retos de Colombia hacia el fin de la tuberculosis, Ministerio de Salud y Protección Social. Doctora Marcela. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, muy buenas noches para todos. Yo sí me voy a hacer de ladito. Primero que todo, pues hacer extensivas las disculpas de parte del doctor Ernesto Moreno, pero pues no nos pudo acompañar el día de hoy porque se encuentra en asistencia técnica en Chocó. Bueno, la presentación que vamos a hacer desde el Ministerio se llama Retos de Colombia hacia el fin de la tuberculosis. ¿Este tiene? Ok, gracias. Bueno. Básicamente nuestros retos para Colombia parten de acuerdo a las cifras que estamos presentando actualmente. Desafortunadamente los datos no los hemos podido actualizar a año 2014, pues por el sistema de información que aún tenemos desde el Ministerio. Entonces, nuestra incidencia para tuberculosis hasta año 2012 y prácticamente 2013 también fue de 26 casos por 100.000 habitantes, con una incidencia estimada de 32 casos aproximadamente. Esta incidencia estimada la hemos ido disminuyendo, que es lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la detección de los casos, hemos ido aumentando con el número de casos, pero esta detección básicamente no ha sido a costa de la tuberculosis pulmonar, que es la forma pues de pronto de diagnosticar más fácil a través de la baciloscopia seriada. Se están aumentando el número de tuberculosis extrapulmonares. Aquí, en cuanto a la incidencia de tuberculosis de todas las formas pulmonares, vemos cómo la pulmonar ha venido disminuyendo. De igual manera, esto es consecuente con la cantidad de baciloscopias que se están ordenando. La captación del sintomático respiratorio no ha sido siempre la más adecuada. Hemos estado trabajando más por el cumplimiento de una meta que como país está el 5%. Entonces, vemos cómo esa baciloscopia cada vez es más negativa, disminuye la cantidad de casos pulmonares, y pues la cantidad de casos de todas las formas pues se viene manteniendo. Aquí tenemos el comportamiento de la mortalidad, que es básicamente uno de los principales retos que nos propone la Organización Mundial de la Salud dentro de su nueva estrategia, que es post-2015. El último corte fue a 2012, en el cual teníamos 1,91 casos por 100.000 habitantes. En cuanto al egreso de los pacientes en la cohorte de tuberculosis, hemos venido mejorando el dato. La parte verde son los casos que hemos logrado curar, que hemos podido definir al final de su tratamiento, que salen negativos a las pruebas microbiológicas. Aquí tenemos un porcentaje de pacientes que terminaron su tratamiento, no logramos hacerles la prueba, para un total de tratamiento exitoso del 78%. Hemos venido disminuyendo la cantidad de casos que están sin información o no evaluados. Sin embargo, detrás de todas estas cifras tenemos el modelo del iceberg, en el cual solamente estamos viendo una pequeña puntica, que son los casos de tuberculosis multidrogo resistente que han venido siendo detectados en el país, pero detrás de todo ello viene una gran cantidad de cosas que de pronto no hemos estado haciendo muy juiciosamente y que de pronto son la consecuencia de que tengamos este número de casos.
Tenemos una baja realización de pruebas de sensibilidad a fármacos, lo cual nos genera un diagnóstico inoportuno en los pacientes con resistencia. Hay un gran número de pacientes con abandonos y transferidos. Esos pacientes transferidos muchas veces entre entidades territoriales no se recepcionan adecuadamente, los pacientes llegan a otra entidad territorial y hasta ahí pues fue su tratamiento. Un diagnóstico tardío, una inadecuada supervisión del tratamiento y pues la coinfección de tuberculosis y VIH que ha venido aumentando para el país. En cuanto a los casos de tuberculosis MDR, entonces tuvimos para el año 2013 163 casos MDR, de los cuales 26 eran resistentes a rifampicina. Y para el 2014 ya prácticamente casi que duplicamos la cifra porque tuvimos 319 casos notificados por Civigila. Por programa pues no hemos logrado consolidar el dato, pero esto significa que hemos aumentado el diagnóstico de la tuberculosis resistente. Con respecto a los casos previamente tratados, dentro de los cuales entran los grupos de recaídas, abandonos recuperados y fracasos, hemos venido también mejorando en la información. El porcentaje de curados es de 36,8% de los pacientes que ingresan a tratamiento a año 2012. Normalmente estos tratamientos pues son un poco más largos porque muchas veces ya generan resistencia y vemos cómo ha ido disminuyendo de casos no evaluados del 71,4% al 2,6%. Ya tenemos un poco más la información desde las entidades territoriales. Con preocupación vemos que en la parte de abandonos, los pacientes, el mayor número en la cohorte para el año 2012 fue también de abandonos. ¿Esto qué implica? Que hay que hacer un trabajo muy fuerte a nivel social, toda esta actividad que nos hablaba el doctor Mendoza de parte de la Liga, el doctor Guido también, son un componente importante para mejorar la adherencia de los pacientes en estos tratamientos, sobre todo porque son pacientes que abandonaron anteriormente y muy seguramente tienen mayor tendencia a volvernos a abandonar los tratamientos. Este es un breve resumen de los datos que teníamos para tuberculosis de 2014 con corte al mes de enero 31 por Civigila. Tuvimos en total 10.261 casos nuevos, 632 recaídas, abandonos recuperados 485 y fracasos terapéuticos 51 casos. Obviamente los casos beca positivos 5.669 vemos que han venido disminuyendo y pues que son nuestro diagnóstico preliminar en la mayor parte de los casos. En cuanto a menores de 15 años o TB en niños, tuvimos 568 casos nuevos, recaídas tuvimos 9 casos y abandonos recuperados tuvimos 10 casos. Esta es pues la distribución entre casos nuevos de hombres y mujeres, pues en cada uno de los grupos de edad, igual pues los hombres en la población mayor de 15 años sigue siendo pues el sexo más afectado y en menores de 15 años, niños pues si no hay una diferencia pues importante. Bueno. ¿Cómo llegar a los hitos? Los hitos básicamente son los que nos está proponiendo la Organización Mundial de la Salud y pues son nuestros grandes retos. Entonces aquí la Organización Mundial de la Salud nos propone cada quinquenio unas metas y que estas metas las vayamos aumentando hasta pues lograr el 95% de la reducción de la mortalidad. Comenzamos con respecto a la línea base la disminución de un 35% para el 2020, 75% para el 2025 y 90% para el 2030. De igual manera, la Organización Mundial nos propone disminuir la incidencia en la población. Con respecto a nuestra línea base, disminuir a menos de 85 casos por 100.000 habitantes, que nosotros podríamos decir como país que ya cumplimos esa meta, pero sin embargo tenemos algunas subregiones, algunas entidades territoriales que manejan cifras superiores al 40%, como por ejemplo Chocó, al 40% no, sino a 40 casos por 100.000 habitantes como Chocó. Para el 2025 reducir la incidencia en un 50%, 2030 reducirla en un 80% y para el 2035 reducirla en un 90%. Y para todos los años, es decir, que es un reto desde ahora,
es que no hayan más familias afectadas que estén enfrentando costos catastróficos debido a la tuberculosis. Hay estudios que han demostrado que no solamente cuando el paciente enferma, se empieza a deteriorar su condición de salud, sino también si es el soporte de la familia, de aquel hogar, pues viene todo un proceso para esta familia, ¿no?, de afectación a nivel económico. Entonces, dentro de nuestro Plan Decenal de Salud 2012-2021, se propone reducir la carga de la tuberculosis de la enfermedad mediante acciones promocionales. Entonces, se ha venido trabajando con comunidad de una manera pues mucho más fuerte, con población privada de la libertad, con población habitante de calle a través de estrategias conjuntas que se han hecho como con la Organización Mundial de la Salud y con la OPS en población indígena. Gestión del riesgo. Entonces, fortalecer un diagnóstico oportuno y acciones intersectoriales es que desde cada entidad territorial se fortalezca cómo canalizar pacientes que requieran ayuda, algún tipo de ayuda económica a otros sectores como el ICBF, protección social, bueno. Y reducir la carga de la tuberculosis también y sus consecuencias negativas sobre el bienestar y desarrollo de las poblaciones afectadas, que básicamente fue lo que les mencioné en las familias. A 2021, reducción progresiva a menos de 1,59 casos por 100.000 habitantes, es decir, que aquí nos quedamos un poquito cortos con respecto a la meta que nos propone la Organización Mundial de la Salud, y nuestra línea base pues es de 1,9 casos para el 2013. Dentro de los principales retos para alcanzar las metas de eliminación de la tuberculosis, entonces es detectar, tratar y curar los casos con TB, todas las formas, acelerar la respuesta a la coinfección tuberculosis-VIH. Nuestra población con coinfección pues tiene una mayor cantidad de mortalidad. El año pasado se reportó el 11,9% por Civigila. Fortalecer de forma prioritaria el control de la tuberculosis MDR, pues mejorando la oportunidad en el diagnóstico. Es por ello que se ha trabajado de forma conjunta también con la OIM, en la donación, con Fondo Mundial, que pues está conformado en este momento por 4 instituciones, y se ha realizado la donación de unos equipos de GeneXpert que nos permiten realizar una técnica que nos va a diagnosticar los casos de una forma más oportuna. Garantizar un tratamiento integral, y pues a través de esto se ha venido logrando con el suministro de los medicamentos por parte del Ministerio para segunda línea también. Lo de introducción de nuevos métodos diagnósticos, asimismo la conservación de las muestras en zonas que son dispersas, que de pronto tomar una muestra en una entidad territorial o en un municipio como Cumaribo, como Rosalía de Vichada o en estas zonas, se pueda llegar a una estrategia de conservación de las muestras para que estas realmente se puedan llegar hasta al último análisis, que es el cultivo y la realización de las pruebas de resistencia e identificación. Bueno, incrementar y mejorar la gestión de los recursos económicos. Nosotros desde el Ministerio venimos realizando la transferencia de dineros a todas las entidades territoriales, pero lo que queremos fortalecer es que las inversiones que hagan las entidades territoriales sean realmente productivas, por decirlo de alguna forma. Muchas veces vemos que hacen capacitación, pero realmente no hay un aporte importante, ya que el personal rota mucho. Entonces, pues no se ve que haya impacto en las actividades. Disculpen. Fortalecer la participación de la comunidad y de los afectados por la tuberculosis. Reducir en un 50% la tasa de incidencia. Nuestra línea base, como lo mencioné, son 26 casos por 100.000 habitantes, alcanzar el éxito terapéutico en el 90% de los pacientes. De hecho, nosotros en este año salió una nueva circular, que es la circular 7 del 28 de febrero del 2015, en el cual estamos sacando 4 anexos técnicos, y también se extendió a las entidades territoriales los nuevos formatos. El objetivo de esto es que, por ejemplo, desaparezcan los casos que se transfieren. Un caso transferido ya no puede salir porque entre entidades territoriales tiene que haber la posibilidad de comunicación y retroalimentación de este caso, pues para que esto nos ayude a aumentar un poco lo que es el éxito terapéutico.
cobertura del 100% de diagnóstico y tratamiento de los pacientes de tuberculosis sensible y multidrogo resistente, 100% de los pacientes de TB con pruebas serológicas para VIH. Durante el año 2013, solamente el 29% de la población que tenía tuberculosis, al 29% no se le realizó la prueba de VIH. Entonces, lo que estamos buscando es que, existiendo técnicas tan simples como una prueba rápida, que desde que el personal esté capacitado la puede implementar en cualquier zona, inclusive en las zonas dispersas, se realicen estas pruebas. Entonces, estamos trabajando para que esto del VIH sea realmente una tarea y se logre el 100%. Que el caso que no tenga prueba de VIH fue porque realmente el paciente no accedió a la misma. Inclusión de la protección social en todos los pacientes, no más familias afectadas frente a los costos catastróficos desde la tuberculosis. Implementación del sistema de información. Esperamos este año, con el apoyo de convenio con OIM, implementar el sistema sísmico, que es el sistema de información para micobacterias, tanto de tuberculosis como de lepra, y lo cual nos va a permitir tener información en línea pues, de los pacientes. Esperemos que este año logremos al menos hacer el pilotaje a nivel nacional. Mantener las acciones establecidas de la estrategia Stop TB, y pues el gran reto es que actualicemos nuestro plan estratégico a través de la adaptación y adopción de la estrategia post-2015 o hacia el fin de la tuberculosis. Entonces, básicamente, pues estos son nuestros retos y las cosas que venimos haciendo desde el Ministerio. Muchas gracias.